Bien, hoy día vamos a hablar del tema de latencia en yemas y semillas. Para eso primero vamos a tomar en cuenta, una vez más, a la planta modelo Arabidopsis thaliana. Ponemos acá esta planta modelo Arabidopsis thaliana. Y hemos indicado que es una planta modelo porque es un referente para poder comparar la fisiología y la genética de otras especies vegetales. Este es un referente. Entonces, ¿qué pasa en esta especie Arabidopsis thaliana? En esta especie Arabidopsis thaliana, el embrión entra en latencia, dormición o dormancia, cuando más o menos se han logrado 20.000 células. Repito, cuando más o menos se han producido 20.000 células a nivel del embrión, este embrión entra en estado de latencia. Y este estado de latencia va a conllevar a qué cosa? A dos condiciones. Por un lado, a una reducción drástica en el contenido de agua, ¿cierto? Una reducción drástica, ¿no?, en el contenido de agua. Y por otro lado, va a conllevar a una suspensión de la transcripción. Al haber una suspensión de la transcripción, entonces no va a ocurrir mayor síntesis de proteínas. Entonces ya tenemos acá una idea de qué pasa en la latencia. En la latencia, el embrión en la semilla va a entrar en una fase de reducción drástica en el contenido de agua y también va a haber una suspensión de la transcripción génica. Consecuentemente no habrá síntesis de proteínas. Veamos a continuación entonces un breve repaso sobre cómo se formaba la semilla. Veamos esto con el siguiente gráfico. Borramos todo esto y tenemos acá para recordar cómo se están formando la semilla y el fruto. En el ovario de la flor se tiene la pared del ovario, que luego va a constituir el pericarpo del fruto. Tenemos también el rudimento seminal, donde están los tegumentos, ¿no?, las cubiertas de la semilla. La nucela, que es diploide, 2N, tiene doble juego de cromosomas. Y el saco embrionario, donde están los núcleos secundarios. Y también la ósfera, que es precisamente el núcleo que va a fecundarse con el núcleo del grano de polen. Consecuentemente, luego de la fecundación, la pared del ovario va a formar el pericarpo del fruto, los tegumentos, junto con la nucela, que es un tejido diploide. La nucela va a formar el perispermo, que es el tejido nutricio que rodea la semilla, en tanto que el endospermo, que es triploide, es el tejido nutricio que va a estar internamente dentro de la semilla. De esta manera tenemos entonces las semillas dentro del fruto y también el pericarpo, que forma la parte más grande, más voluminosa del fruto. Veamos ahora nosotros entonces qué es la latencia, qué es la dormición o qué es la dormancia. Borramos entonces esto y ponemos acá la latencia, la dormición o la dormancia, ¿no? Es lo mismo, no nos compliquemos la vida. ¿Qué va a ser?
Es el proceso que experimentan las plantas o alguno de sus órganos, en este caso, por ejemplo, hemos hablado de las yemas, ¿no? En algún momento de su ciclo vital durante el cual su crecimiento queda temporalmente suspendido o por lo menos retardado. Entonces, ¿a qué va a conllevar esta condición? Va a conllevar a una suspensión del crecimiento. Vamos a ponerlo acá mejor. Va a conllevar a una suspensión del crecimiento. No habrá división celular, no habrá mitosis. Suspensión de crecimiento. Se ha estudiado bastante esto en las semillas y también en las yemas. Entonces, resumiendo ahora, ¿qué será la latencia, dormición y dormancia? Será un estado en el cual una semilla viable no germina, aunque se la coloque en condiciones normalmente adecuadas para hacerlo. Entonces, ¿esto qué conlleva? Esto conlleva a que entonces la semilla no germina. Y si comparamos con la explicación anterior, podemos señalar nosotros de que precisamente al haberse reducido drásticamente el contenido de agua y al haberse suspendido la transcripción génica, eventualmente la semilla entró en dormancia. Consecuentemente, lo contrario sería para la germinación. Para que ocurra la germinación se requiere incorporación de agua y se requiere expresión génica, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles serían las ventajas de la dormancia? Las ventajas de la dormancia, dormición o latencia son que permite la dispersión de las semillas. Permite entonces la dispersión de las semillas en el tiempo y en el espacio. ¿De qué manera? Si todas las semillas viables germinaran y no hubieran entrado en latencia, dormición o dormancia, podrían germinar en el mismo sitio, lo cual traería como consecuencia mucha competencia y alta mortalidad, lo que desfavorecería a esa especie. Sin embargo, al entrar en dormancia, van a poder ser dispersadas y en todo ese periodo no van a germinar. Consecuentemente, germinarán en otros lugares, en otras áreas, y eventualmente habrá menos competencia entre individuos coespecíficos, lo cual favorecerá a la supervivencia de la especie, en este caso, si hablamos de árboles, a la especie arbórea forestal, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la dormancia o dormición. Vamos a ver ahora las causas de la latencia o dormición. Borramos esto y ponemos acá causas de la latencia. Causas de la latencia, ¿no? ¿Cuáles serán? Por un lado tenemos nosotros la inmadurez del embrión. Por cuanto en muchas semillas, cuando se forma el fruto, no todas las semillas están maduras, es decir, no en todas las semillas se ha alcanzado la madurez del embrión. Precisamente, esto va a permitir, repito una vez más, de que en el proceso de dispersión de las semillas ocurra la madurez del embrión. Otro factor que influye en la latencia o dormancia son restricciones mecánicas para el desarrollo del embrión. Ponemos acá entonces restricciones mecánicas
para el desarrollo del embrión. Y acá nos referimos básicamente a la presencia de las cubiertas duras, ¿no? Para el desarrollo. Nos referimos a la presencia de cubiertas duras impermeables que consecuentemente requieren ser removidas para quitar este impedimento físico. Otro factor es la impermeabilidad de las cubiertas seminales al agua y al oxígeno. Ponemos acá entonces impermeabilidad. Impermeabilidad entonces de las cubiertas seminales, o sea de la semilla, ¿no? Al agua y al oxígeno, que son condiciones precisamente para que ocurra la germinación. Para la germinación se requiere hidratación y se requiere oxigenación. Lógicamente, al no permitir el paso de agua ni de oxígeno por las cubiertas duras, estará también en un estado de latencia la semilla. Otro factor que influye también son la presencia de sustancias inhibidoras. Presencia de sustancias inhibidoras. Presencia de sustancias inhibidoras. ¿Inhibidoras de qué? Inhibidoras de la germinación. Y la principal sustancia inhibidora de la germinación, no la única que se encuentra en las semillas, es precisamente la hormona, el ácido abscísico. Y por último, los requerimientos especiales de luz y o temperatura. Requerimientos especiales de luz y temperatura. Acá es importante entonces también en este último factor tomar en cuenta el rol de los fitocromos, ¿no? El fitocromo tiene que ver precisamente con la respuesta de la planta al estímulo luminoso. Veamos ahora los tipos de latencia, pero previamente veremos un gráfico. Veamos este gráfico entonces, borramos todo esto y vamos a ver este gráfico donde tenemos nosotros qué pasa con la formación de la semilla y las condiciones de latencia. En este caso tenemos que está formándose la semilla y pasa a una condición de semilla no durmiente. ¿Por qué se va a llamar semilla no durmiente? Porque esta semilla no durmiente va a entrar en un proceso de germinación de manera espontánea. Pero por el otro lado tenemos una formación de semilla en el cual la semilla durmiente está en esa condición porque ocurrió una dormición primaria. Esta dormición primaria puede ser precisamente por factores, como hemos mencionado anteriormente, factores físicos como la cubierta, la impermeabilidad de la cubierta, ¿cierto? O factores endógenos como presencia de inhibidores. Si son removidos estos inhibidores, por ejemplo, puede ocurrir que la semilla durmiente pase a ser semilla no durmiente y termine luego germinando. O también esta semilla durmiente, dormición primaria, pase a una dormición mucho mayor, llamada dormición secundaria, y siga siendo durmiente, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿cuándo pasa una semilla durmiente por dormición primaria a ser una semilla durmiente por dormición secundaria? Principalmente conforme se van desecando las semillas y se va endureciendo la cubierta. Entonces la dormición secundaria está más asociada a factores de la cubierta. La dormición primaria está más asociada a factores endógenos como la presencia de ácido abscísico. Y
también una semilla no durmiente puede pasar a ser semilla durmiente, como repito, por la durez o el endurecimiento de la cubierta, que va a impedir el intercambio gaseoso y a la vez la incorporación de agua. Veamos ahora nosotros los tipos de latencia. Borramos esto para ver los tipos de latencia. Ponemos acá entonces tipos de latencia. Tenemos que hay dos grupos. Dormición impuesta por las cubiertas seminales, la primera. Entonces tenemos dormición impuesta por las cubiertas seminales. Si la cáscara o el tegumento es bastante duro, entonces no podrá ocurrir la germinación, porque las semillas tienen una latencia de tipo físico. Consecuentemente, habrá que proceder con la correspondiente escarificación. Entonces, la escarificación lo que va a hacer es, va a actuar a nivel de las cubiertas seminales, ¿no? Ya sea removiéndolas completamente o removiéndolas parcialmente, para que pueda ocurrir ya la germinación. Entonces, estas cubiertas seminales pueden ser muy gruesas o muy duras, y la escarificación es precisamente la remoción de las cubiertas seminales. Ahora ya veremos luego, ahora lo voy a mencionar brevemente, pero la escarificación podría ser mecánica o podría ser física, por ejemplo, ¿cierto? En la escarificación mecánica se remueve por factores como, por ejemplo, muchos animales, muchas aves comen la cubierta de las semillas o quiebran la cubierta de las semillas, y de esta manera permiten de que pueda germinar la semilla. ¿Por qué? Porque están interrumpiendo la rigidez de esta cubierta, rompiendo la latencia. También podría tratarse de escarificación física. La escarificación física es aquella que ocurre por la temperatura. Cambios de temperatura van a inducir la ruptura o la fragmentación total o parcial de las cubiertas seminales y consecuentemente va a favorecer también la germinación. Veamos ahora, repito entonces, la escarificación es la eliminación total o parcial de las cubiertas de la semilla. Ahora veamos la otra dormición. La otra dormición es la dormición embrionaria. Dormición embrionaria. El embrión es durmiente en sí mismo. La eliminación de las cubiertas no permite la germinación. Entonces, en este caso, ¿cuándo ocurre la dormición embrionaria? Ya lo mencionamos en el caso de la raíz italiana, cuando no existe transcripción génica. No existe transcripción, ¿no? Consecuentemente no se forman proteínas y además no ocurre el cambio oxidativo. Entonces, podríamos mencionar de que la dormición embrionaria es algo intrínseco al embrión. El embrión por sí mismo es durmiente. La eliminación de las cubiertas no permite la germinación, en este caso de dormición embrionaria. Entonces, acá podemos pensar acá también nosotros que estaría atribuida a inhibidores. Atribuida a inhibidores. Habrá que remover sus inhibidores. El principal inhibidor fisiológico de la germinación es el ácido abscísico. Veamos ahora dormición impuesta por las cubiertas seminales. Los mecanismos asociados a la dormición impuesta por las cubiertas seminales. Ponemos acá entonces, borramos esto. Vamos a borrar.
A ver. Dormición impuesta por las cubiertas seminales. Vamos a ver entonces los mecanismos. Que tenemos. Uno de ellos es la interferencia con la captación de agua. Ponemos entonces interferencia con la captación de agua. ¿No? La presencia de cubiertas impermeables al agua es una de las causas más comunes de dormición de semillas. Solo cuando estas cubiertas vayan desapareciendo, la semilla podrá germinar. Esta dormición es muy frecuente en las leguminosas, ¿no? Lo que va a determinar entonces la interferencia con la captación de agua. Otro mecanismo es la difusión lenta del agua. Difusión lenta del agua. En ocasiones, en algunas gramíneas, en algunos cereales, la impermeabilidad se debe a que el agua atraviesa muy lentamente el endospermo hasta llegar al embrión. Si el agua atraviesa muy lentamente el endospermo hasta llegar al embrión, también estaría ocurriendo esta dormición impuesta por las cubiertas seminales, ¿no? También otra condición es la interferencia con el intercambio gaseoso. Ponemos acá. Interferencia con el intercambio gaseoso. La presencia de diferentes capas de tejidos que rodean al embrión puede dificultar el intercambio gaseoso de este con el exterior y dificultar la entrada de oxígeno. ¿A qué se debería un bajo coeficiente de difusión del oxígeno a través de la cubierta? Entonces podemos colocar acá lo siguiente. Un bajo coeficiente de difusión del oxígeno a través de la cubierta se puede deber a lo siguiente. Entonces, ¿qué podría intervenir acá? Una cubierta mucilaginosa. A la presencia de una cubierta mucilaginosa, gelatinosa, ¿no? A la presencia de una cubierta mucilaginosa sobre la cáscara, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá más claro de repente. A ver. Una cubierta mucilaginosa, gelatinosa, sobre la cáscara, que va también a dificultar el intercambio gaseoso, ¿no? Y también al consumo de oxígeno por los diferentes componentes de la propia cubierta, reduciéndose de esta manera la cantidad de oxígeno que pasa a través de ella. Entonces, al haber una demanda de oxígeno al nivel de la cubierta, ya no va a poder haber mucho oxígeno disponible para el interior de la semilla, en este caso para el embrión, lo que también va a constituir un mecanismo de dormición impuesta por las cubiertas seminales. Veamos también ahora otro factor, va a ser la presencia de inhibidores, pero ahora ¿a qué nivel? Como estamos hablando a nivel de las cubiertas seminales, será ese nivel. Entonces ponemos acá también presencia de inhibidores.
presencia de inhibidores. ¿Pero dónde? En la cubierta seminal. Estamos hablando de a ese nivel, ¿no? En la cáscara. En la cubierta seminal. La naturaleza química de los inhibidores de la germinación presentes en las cubiertas es muy variada. Y hemos indicado que uno de los principales inhibidores de la germinación es precisamente el ácido abscísico, ¿no? Pero también podría haber otro mecanismo. El otro mecanismo podría ser impedimentos para la salida de inhibidores. Impedimentos para la salida de inhibidores. Entonces no va a ser tan fácil removerlo, ¿cierto? Entonces tenemos los impedimentos para la salida de los inhibidores. Los inhibidores pueden estar situados en los tejidos internos de la semilla, además de estar en las cubiertas seminales. Estas cubiertas pueden bloquear la salida de los inhibidores, consecuentemente también sería un tipo de dormancia impuesta por las cubiertas seminales. Entonces acá estamos viendo nosotros de que hay hasta la fecha 4 mecanismos. El quinto mecanismo que vamos a poner acá son las restricciones mecánicas. Restricciones mecánicas. En muchas especies, por ejemplo en algunas leguminosas, ¿no?, las cubiertas seminales, o sea, la cáscara, o el endospermo, es decir, el tejido nutricio interno, pueden ejercer una restricción mecánica a la expansión de la radícula. Son semillas duras. Mediante la escarificación total o parcial, se elimina esta restricción. ¿Para qué? Para que pueda emerger la radícula y consecuentemente ocurre la germinación completa. Entonces, serían restricciones mecánicas. Acá tenemos entonces los 5 mecanismos que tienen que ver con la dormición impuesta por las cubiertas seminales. Vamos a ver ahora nosotros la dormición embrionaria. La segunda. Borramos todo esto y ponemos dormición embrionaria. Dormición, ahí está. Dormición embrionaria. Esta dormición embrionaria se debe a la existencia de inhibidores en los propios tejidos del embrión, en el eje embrionario y o en los cotiledones. Por tanto, se requiere tratamientos que eliminen o contrarresten esta dormición. Entonces, esta dormición embrionaria está asociada básicamente a factores endógenos. Y esos factores endógenos, como también hemos indicado anteriormente, son hormonales, principalmente el ABA. Por tanto, ¿qué tratamientos se requiere para eliminar o contrarrestar esta dormición? Entonces acá ponemos nosotros tratamientos. Tenemos entre ellos la lixiviación, tenemos la estratificación fría,
tenemos aplicaciones con ácido giberélico. Cuando se habla de lixiviación se está hablando de que se está remojando, ¿no?, las semillas en agua precisamente para que sean lavadas, ¿no?, las sustancias inhibidoras como el ácido abscísico. En estratificación fría se coloca, como su nombre lo dice, en diferentes capas o estratos las semillas a cambio de temperatura, en este caso bajas, para que se pueda inducir la germinación. Y lo tercero es aplicaciones con ácido giberélico, que sabemos que es una hormona activadora, promotora o estimulante que va a favorecer la germinación y que va a contrarrestar el efecto del ácido abscísico. Vamos a ver ahora nosotros si encontramos un gráfico más para esto. Borramos todo esto. Vamos a ver acá. Hemos indicado que el ácido abscísico, el ABA, es la principal señal de dormición de la semilla. ¿Qué tipo de dormición? Una dormición primaria. Por ejemplo, en este caso tenemos una planta que es un mutante vivíparo, ¿no?, el cual es insensible al ABA. Por tanto, al ser insensible al ABA, no va a tener un mecanismo que inhiba su germinación. Consecuentemente, va a germinar prematuramente. Es un mutante vivíparo, ahí vemos la semilla, en el cual la germinación ocurre en las semillas mutantes, en tanto que en las que son silvestres o normales, no ocurrió la germinación precisamente porque está el ácido abscísico ahí presente bloqueando esta germinación. Veamos ahora, borramos esto. Acá tenemos nosotros un cuadro muy importante para poder entender la germinación. ¿Qué se requiere para la germinación? Pero antes de eso, ¿qué ha ocurrido en la dormición? Acá estamos hablando específicamente de la dormición atribuida al embrión. No la dormición atribuida a las cubiertas, sino la dormición atribuida al propio embrión. ¿Qué tenemos en la parte superior? Tenemos los días después de la floración. 20, 40, 60 hasta 120 días. Periodo temprano, periodo medio y periodo tardío. En el periodo temprano ocurre la embriogénesis, es decir, se está formando el embrión. En el periodo medio se desarrolla la semilla y precisamente lo que nos interesa en el periodo tardío entra en dormición, en latencia o en dormancia. ¿Qué pasa con los procesos a nivel celular? En el periodo temprano, en la embriogénesis, hay división celular, hay diferenciación del eje y los cotiledones del embrión. Luego viene en el periodo medio, que corresponde al desarrollo de la semilla, hay acumulación de proteínas, acumulación de lípidos, que son las sustancias de reserva. Disminuir la duplicación del DNA, es menor la duplicación del DNA y hay mayor expansión celular. Luego, en la fase de dormición, dormancia o latencia, hay una disminución drástica en la síntesis de RNA y de proteínas, como hemos indicado, pero también hay deshidratación, pérdida de agua. A nivel hormonal, ¿qué está pasando con estas etapas? En el periodo temprano están actuando las citoquininas porque van a favorecer la división celular, ¿cierto? Y las giberelinas. En la etapa intermedia van a participar las auxinas que tienen que ver con la expansión celular y las
giberelinas. Y en la etapa de dormición ya sabemos que va a participar el ácido abscísico. Entonces acá tenemos nosotros qué proceso está ocurriendo a nivel celular, que son división celular en la embriogénesis, expansión celular en el desarrollo de la semilla y deshidratación en la dormición. ¿Qué está pasando a nivel de expresión génica y productos génicos? Tenemos que hay una diferenciación del eje y del cotiledón del embrión en la embriogénesis, hay acumulación de proteínas y lípidos en el desarrollo medio de la semilla y disminuir la duplicación del DNA en la fase de desarrollo de la semilla. Sin embargo, ya en la dormición hay una disminución drástica en la síntesis de RNA y de proteínas. Muy bien, veamos sobre esta parte que nos interesa un poquito más. Vamos a hablar un poquito más sobre la formación del embrión. Borramos esto y vamos a poner acá nosotros la siguiente gráfica. Vamos a ver. Primero vamos a poner acá. Ustedes dirán qué tenemos acá. Lo que tenemos acá es el desarrollo del tubo polínico. Es decir, una vez que germina el grano de polen, se va a formar el tubo polínico que se va a internalizar a través del estilo hasta que encuentre al núcleo germinativo, a la oósfera, y pueda llevarse a cabo la fecundación. Sin embargo, lo curioso acá es que se ha evaluado cuando se forma el tubo polínico, ¿qué hay en el extremo? Y acá encontraron algo interesante en este estudio. Encontraron que en el extremo del tubo polínico, ¿no? En el extremo del tubo polínico, ¿no? ¿Qué hay? Hay mayor concentración de calcio. Y por otro lado, es menor la concentración donde no se está elongando, donde no se está proyectando el tubo polínico, es menor la concentración de calcio. Con esto recalcamos nosotros de que el calcio tiene que ver precisamente con qué, tiene que ver con la polaridad, ¿cierto? Donde está marcado de naranja hay más calcio y precisamente hacia ahí se está proyectando el tubo polínico. En esta dirección ahí se ha establecido una polaridad. Veamos precisamente sobre esta polaridad para entender el desarrollo temprano del embrión. Borramos todo esto y ahora vamos a ver acá nosotros esta imagen. Esto se evaluó en un alga. Ustedes dirán, pero un alga es un organismo acuático. Está bien, es un organismo acuático. Sin embargo, los procesos son los mismos que en las plantas terrestres. ¿Cuáles son los procesos que vamos a ver acá nosotros? Miren ustedes acá. Acá tenemos un cigote, luego de la fecundación, no polarizado. Todavía no se sabe cuál va a ser la parte aérea y cuál va a ser la parte radical. Sin embargo, como es un alga, acá tiene exposición a la luz solar. Y por tanto, la mitad, por decirlo de alguna manera, de la célula o del cigoto, está expuesto directamente a la luz solar. Y por decir de otra manera, la otra parte, la que está en el medio acuático, es la que está constituye la porción sombreada. Esta es la porción sombreada. Esta que tenemos acá. Esta es la porción sombreada. Y el núcleo está en el centro, la membrana plasmática. Luego, ¿qué ocurre? Ocurre proceso de polarización y despolarización. ¿Cómo se establece un eje polar? Miren ustedes acá, un eje polar sensible o lábil se va estableciendo conforme va ingresando calcio. Ingresa calcio a través de los canales de calcio y también sale calcio. Ustedes dirán, ¿será ocioso que entre y que salga calcio? No, está entrando y saliendo calcio precisamente para que se pueda establecer, como indicamos, la polaridad. Pero también al entrar calcio hay un flujo de cationes y consecuentemente un flujo de cargas. Luego se va a establecer la polaridad. Y consecuentemente, ¿qué notamos en la siguiente fase? Miren ustedes acá. Hay una deposición de los componentes de la pared celular. Sigue el flujo de calcio, ¿no?
va a haber una formación de rizoide emergente, que es la parte radical, los microfilamentos de actina, que son los constituyentes del citoesqueleto, que también tienen que ver con la polaridad, y la secreción de vesículas para la deposición de la nueva pared celular. Luego se divide la célula, pero al dividirse la célula ya se constituyó en dos regiones completamente diferentes. Por un lado, la que va a ser la parte aérea, y por otro lado, lo que va a ser la parte radical o el rizoide. Y esto ya forma completamente el embrión. Entonces, con esto que queremos resumir, que para que se ocurra la formación del embrión, tiene que haber, fijarse la polaridad. ¿Por qué? Porque esta polaridad va a determinar luego de que hay un desarrollo, ¿no?, tanto de radícula como de la parte aérea en el embrión. Y sabemos que esta polaridad está asociada a iones calcio, está asociada al citoesqueleto, ahí están los filamentos, los microfilamentos de actina, al citoesqueleto o al esqueleto celular, y está asociado a especies reactivas de oxígeno. Bien, ahora vamos a ver algo sobre la ecología de la dormición de semillas. Borramos todo esto y ponemos ecología de la dormición de semillas. Ecología de la dormición de semillas. ¿Cuáles son los factores que gradúan el estado de dormición de una semilla? Ponemos acá entonces factores que gradúan el estado de dormición de una semilla. El estado de dormición, ¿no?, de una semilla. Factores que gradúan el estado de dormición de una semilla. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, presencia de inhibidores hidrosolubles en especies de zonas áridas. Presencia de inhibidores, ponemos acá entonces, inhibidores hidrosolubles, o sea, se van a remover por el agua, se disuelven en el agua, ¿no?, en especies de zonas áridas. Esto, por ejemplo, en los bosques secos del norte, algunas especies arbóreas pueden tener estos inhibidores, como el ácido abscísico, que luego, conforme viene la temporada o el fenómeno del Niño y vienen las precipitaciones, van a ser removidas estas sustancias inhibidoras a nivel de las semillas, permitiendo la germinación. También otro factor va a ser la necesidad de luz en semillas. Necesidad de luz. ¿Pero en qué semillas? En semillas de malezas. Es conocido que cuando ocurre la deforestación o el roce de muchas áreas boscosas, luego aparecen bastantes mala hierba o maleza, precisamente porque las semillas requieren una gran cantidad de exposición a la luz solar, ¿no? Entonces, solo germinan también en la superficie y no las enterradas. En este caso,
cuando hablamos de necesidad de luz en semillas de malezas, hay que tomar en cuenta, repito, que las semillas de las malezas desarrollan las que están expuestas en la superficie y no las que están enterradas. Y acá tiene que ver mucho el fitocromo. También otro factor son las especies con frutos carnosos. ¿No? Al ser fruto carnoso, muchos animales van a consumir estos frutos y consecuentemente van a tragar las semillas, van a dispersar las semillas, ¿no? Y algo importante, ¿por qué ocurriría esto? Ustedes dirán, porque acá está ocurriendo una escarificación de tipo químico. Estas semillas, ¿no? Estas especies poseen inhibidores en la pulpa de los frutos o en las propias semillas, que desaparecen o son eliminados al pasar por el tracto digestivo de un animal, ¿no? Entonces, repito, algunas especies con frutos carnosos tienen precisamente inhibidores en la pulpa de los frutos o en las propias semillas. Estos inhibidores van a ser removidos o destruidos al pasar por el tracto digestivo de un animal. Sería un tipo de escarificación química. También, consecuentemente, los ácidos digestivos, los jugos gástricos participarán como agentes escarificantes. También tenemos especies pirófitas. Especies pirófitas. Piro significa fuego y fito significa plantas. Entonces serían especies que son plantas de fuego. Veamos qué significa especies pirófitas. Son aquellas especies cuyas semillas poseen inhibidores que se destruyen con las altas temperaturas. Muchas de estas especies pirófitas son especies de bosques templados. ¿Por qué? Porque acá vamos a colocar lo siguiente y lo voy a colocar entre comillas. En esos bosques templados ocurren incendios forestales. Pero estos incendios forestales no son provocados por el hombre, son incendios forestales espontáneos, naturales. ¿Por qué? Porque son parte de la dinámica del bosque para renovar el bosque y permitir romper la dormancia en estas especies pirófitas al destruir la cubierta de las semillas y consecuentemente favorecer la germinación, la renovación de la especie. Entonces, estas serían las especies pirófitas. Ahora vamos a ver, encontramos un cuadro, borramos esto, borramos todo. Vamos a ver si encontramos una imagen más. Veamos acá. Bueno, esto ya lo hemos visto. Hemos indicado que una de las dormiciones es atribuida a la cubierta. Si son cubiertas duras, ¿no? Esto va a dificultar la germinación. En este caso, para esta especie Gymnocladus dioica, una dormición impuesta por una gruesa cubierta de la semilla. Borramos. Veamos. ¿Qué más tenemos acá? Lo que indicamos en el modelo del alga, acá también está indicando en general, la embriogénesis cigótica y finaliza con la maduración y paralización de la semilla. Donde es importante, repito otra vez, ¿qué cosa? Que se establezca la polaridad, ¿no? Si no hay polaridad, sencillamente cuando germine, acá lo vamos a poner, si no se ha establecido la polaridad, cuando germine la semilla, podría germinar solamente la parte aérea,
y no la radícula. Podría germinar solamente la radícula y no la parte aérea, o podría germinar, como se quiere, la radícula y también la parte aérea, ¿cierto? Entonces, esto no es deseable, esto tampoco es deseable, esto es lo deseable, ¿cierto? Esto sucede por dos factores. Uno, cuando no se ha establecido la polaridad, y lo otro es cuando hay barreras mecánicas o químicas que están impidiendo, acá en este caso, que emerja la radícula, o que están impidiendo en este caso que emerja la parte aérea. Entonces, estos serían factores que tienen que ver precisamente con la polaridad y con la formación del embrión. Borramos. Vamos a ver acá otra imagen que tengamos. Acá tenemos lo que indicamos sobre las hormonas. Vean ustedes, situaciones hormonales, desde la situación 1 a la situación 8. En la situación 1 participan giberelina, citoquinina y el inhibidor. ¿A qué conlleva? A la germinación. En el caso 2, también conlleva la germinación porque son determinantes las giberelinas y las citoquininas. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso 3? En el caso 3 hay giberelinas, hay el inhibidor, que puede ser el ácido abscísico, y no está presente la citoquinina. Consecuentemente, la semilla no germina, sino entra en dormición. En el caso 4 hay giberelina, no hay citoquinina y no hay inhibidor. Y, consecuentemente, puede germinar la semilla. En el caso 5, no hay giberelinas, no hay citoquinina y no hay inhibidor. La semilla entra en dormancia. Caso 6, no hay giberelina, no hay citoquinina y si hay inhibidor. La semilla también entra en dormancia. Caso 7, no hay giberelina, hay citoquinina y no hay inhibidor. La semilla entra en dormancia. Y caso 8, no hay giberelinas, no hay citoquininas, diré, y hay inhibidor. La semilla entra en dormancia. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Que es muy importante las giberelinas para que ocurra la germinación. Veamos ahora, ya para concluir, la dormición de yemas. Borramos esto. Borramos. Y ponemos dormición de yemas. La dormición de yemas es muy común en las especies arbóreas y arbustivas de regiones templadas. ¿Por qué? Vamos a colocarlo acá entonces. En árboles y en arbustos de regiones templadas. ¿Y por qué serán común en árboles y arbustos de regiones templadas la dormición de yemas? Porque precisamente ahí están bien marcadas las estaciones, ¿no? No es como en los trópicos, donde solamente son 2 estaciones marcadas, ¿no? Entonces, las yemas entran en latencia a finales de verano y salen de la misma en la primavera siguiente. Ponemos acá. Las yemas entran en latencia a finales de verano
y salen de la misma en la primavera siguiente. Y salen de la misma, o sea, de la latencia, en la primavera siguiente. ¿No? ¿Cuál sería el factor decisivo en este proceso de dormición de yemas? El proceso decisivo, el factor más decisivo es el estímulo fotoperiódico. Entonces ponemos acá el estímulo fotoperiódico es el factor más decisivo, ¿no? La disminución del fotoperiodo induce la latencia, mientras que el alargamiento del mismo lo rompe. Entonces, si es mayor el fotoperiodo, entonces entra la semilla entra la yema en latencia. Si es menor el fotoperiodo, entra la yema en latencia. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? De hecho que no, ¿cierto? Repito, si es mayor el fotoperiodo, ¿no? ¿Induce la latencia? No. Si es mayor el fotoperiodo, no hay latencia. Pero, si es menor el fotoperiodo, sí hay latencia. Entonces, repito, el estímulo fotoperiódico es importante para la latencia en yemas. Si es mayor el fotoperiodo, la duración del fotoperiodo, no hay latencia. O si la hubiera, se rompe la latencia. Y si es menor el fotoperiodo o se acorta el fotoperiodo, la semilla entra en latencia. Esto es lo que podemos mencionar entonces. Ya sabemos que normalmente la inducción de la dormición está asociada con la concentración de sustancias inhibidoras como el ácido abscísico. Veamos ahora en cuanto a la temperatura. Borramos acá. Vamos a ver. Vamos a borrar. También que tenemos acá, vamos a ver de que otro factor importante es la temperatura. Entonces, otro factor es la temperatura. Si baja la temperatura, entonces se favorece la latencia o la dormición de yemas, ¿no? A bajas temperaturas se favorece la dormición de las yemas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sale de la dormancia o de la dormición de yemas? Entonces ponemos acá, borramos y ponemos salida de la dormición de yemas. Ponemos la salida de la dormición de yemas. Primero puede ser a través del alargamiento del fotoperiodo. Entonces, el alargamiento del fotoperiodo. Hemos dicho que cuando se alarga el fotoperiodo, ¿no?, se induce el rompimiento de la dormancia. Lo otro sería también, respecto a la temperatura más elevada favorece la ruptura de la dormancia. Entonces, la temperatura más elevada o la temperatura alta también es otro factor que permite que salga la yema de su condición de dormancia. También será lo contrario al lava. ¿Cuál será?
la acumulación de sustancias promotoras del crecimiento. En este caso, acumulación de sustancias promotoras de crecimiento. ¿Cuáles son a nivel endógeno en la planta? Son las citoquininas y son las gibberelinas. Bueno, hay siempre un balance entre las sustancias o las hormonas inhibidoras y las hormonas inductoras o promotoras, ¿no? También hay productos químicos que interrumpen la latencia de las yemas. Ponemos acá algunos productos químicos que interrumpen o rompen la latencia de las yemas. ¿Cuáles serán los productos químicos que interrumpen la latencia de las yemas? Tenemos acá los siguientes. Tenemos el 2-cloroetanol, también gibberelinas exógenas o sintéticas, y también la tiourea. Serán productos químicos que rompan la latencia de las yemas. Bueno, con eso entonces estamos concluyendo la clase del día de hoy.